¿Qué tal? Una vez más, bienvenidos a Destino La Paz con Agustín Urachea, un espacio de conversación con quienes toman decisiones y aportan al desarrollo de nuestra ciudad. Hablamos de turismo, de economía, de comunidad y de los retos que enfrenta La Paz. Soy Agustín Urachea y aquí reflexionamos sobre el presente y qué nos inspira para construir un mejor futuro. Y el día de hoy estamos de manteles largos porque tenemos a un gran invitado, el ingeniero Carlos Garzón, que se ha destacado como un gran empresario, alguien que ha precisamente tenido una influencia muy positiva al sector empresarial, a la economía de nuestra ciudad. Te damos la bienvenida, Carlos. Tenemos 60 minutos para disfrutar una charla con él. Bienvenido, Carlos. Gracias, Agustín. Gusto saludarte. Muchas gracias por la invitación. Pues mira, vamos empezando primero tus orígenes, porque sé que tú no eres de La Paz, pero tú naciste en Culiacán, Sinaloa. Tu familia son de ahí están tus orígenes, ahí están tus raíces, pero pues, platícame cómo era Carlos Garzón cuando estaba en primaria, en secundaria. Bueno, sí, efectivamente, tus servidores somos de Culiacán, pero hablo de mi familia. Vengo a La Paz precisamente por una invitación hace poquito más de 30 años al desarrollo de un negocio. Hoy en día lo conocemos muy bien, leche de caracol. Entiendo que podemos decir las marcas sin ningún tema. Claro. Y bueno, pues eran las generaciones en donde no teníamos internet y donde no había restricciones y podíamos estar fuera, ¿no? Prácticamente esa era mi vida, fuera de mi casa, en escuela, cumpliendo pues condiciones y deberes y haciendo lo que cualquier chavo hacía en su momento, ¿no? Y siempre aspirando a mucho en la vida, ¿no? Y hasta la fecha, ¿no? Y sé que tu papá sigue siendo y fue y siempre ha sido un gran aficionado al béisbol. Sí. De hecho, hace poquito apenas dejó de jugar, ya cuando no podía ni siquiera levantar el bat. Digo, todavía lo puede hacer, pero ya no lo puede pegar. Y sí, gracias a él precisamente tenemos en toda la familia una gran afición al béisbol. Hasta la fecha, tomatero de Culiacán de corazón. Igual nosotros, toda la familia. Y bueno, pues estamos siempre muy vinculados con el tema del deporte. En lo personal, siempre en mi carrera profesional y personal, siempre hemos tenido algo que ver siempre con el deporte. ¿Y tú jugaste béisbol? Sí, yo jugué béisbol y en las ligas menores, fui a algunos nacionales. De alguna manera, pues, era un sueño cuando yo estaba chavo, precisamente llegar un poco más arriba. Sin embargo, bueno, pues poco a poco las prioridades van cambiando en el desarrollo, después de la adolescencia. Entonces, bueno, se quedó algo ahí. De hecho, cuando yo recién llego a La Paz, me toca, retomo el tema del béisbol y jugamos ahí donde está la plaza de Cinépolis, toda esa parte que no era, en ese momento eran campos de béisbol. Claro, sí. Ahí jugamos, no había mucha infraestructura. La pista aérea, ¿no? No, la pista aérea estaba, bueno, sí, anteriormente primero estaba ahí, exactamente, primero estaba la pista aérea, después allá está el hospital, hoy en día el Salvatierra. ¿Y de todas las posiciones, cuál es la que te gusta jugar más? No, bueno, primero jugaba de chavo, fielder, y luego me acerco más al cuadro porque ya no le llegaba. Era segunda base, normalmente terminé jugando segunda base, ¿no? Pero te digo, siempre vinculado mucho al tema del deporte, ¿no? Y yo imagino que el deporte, sobre todo para las generaciones muy jóvenes, te da cierta disciplina para el futuro, ¿no? Para emprender una carrera y luego para tu desempeño empresarial, ¿no? Claro, yo creo que es un tema de formación dentro de la familia, ¿no? Siempre he dicho que dentro de la familia está el reto más grande para poder tener personas, en este caso hijos, con valores, con principios. De ahí partimos. Y precisamente eso es parte de una formación que creo que todos tendríamos que tener, ¿no? Unos en mayor y menor condición. Es decir, hay gente que tiene mucho más habilidades para poder practicar deportes, pero me queda claro que cualquiera siempre tendrá algo que hacer en ese sentido, ¿no? Y en el caso de nosotros, pues así fue, ¿no? De niños, eso era lo que veíamos. Yo le tomé mucha pasión a esa parte y lo fui desarrollando. No llegué más arriba, seguramente porque en ese momento, hablando de las prioridades, pues la determinación de hacer una carrera y de seguir un proceso diferente, pues yo creo que te da decisiones en ese sentido. ¿Y ¿no? qué estudiaste? ¿Dónde estudiaste? Yo soy ingeniero industrial, estudié en el TEC de Culiacán y luego tengo una maestría en el TEC de Monterrey y luego tengo una de dos de Escuela de Negocios del IPADE.
y algunas continuidades dentro del mismo IPADE, ¿no? Que para mí ha sido una referencia en toda esta parte de negocios y de formación personal. Y ahí quiero llegar más adelantito, pero primero fue tu incursión inicial dentro del trabajo, dentro del sector empresarial, que trabajaste con Bachoco, ¿así es? Sí, yo estando estudiando todavía, pues yo ya trabajaba, ¿no? Trabajé de bibliotecario, mis abuelos eran emprendedores, tenían unos negocios de raspados. En Concordia, la familia realmente era mi papá y mis abuelos de Concordia, Sinaloa, arriba de Mazatlán. Y allá pues tenían pequeños negocios ellos, y yo me iba en vacaciones y me iba a trabajar con ellos. Mi tía unas tortillerías y yo trabajaba vendiendo tortillas, y mi abuelo raspados, mi abuela hacía los jarabes y mi abuelo tenía el local, y yo me iba de mesero a trabajar. Muy interesante, por eso hablo de una formación, pues, ¿no? Al final del día, ¿no? Siempre pensé de que eso era parte de un crecimiento, y siempre pensé que nunca me tenía que quedar yo exactamente en ese momento, en ese tiempo. Es decir, tenía que usarlo solamente como un tema de preparación y poder desarrollarnos, ¿no? Y así fue. Sí, siempre lo tuve claro, porque yo veía lo que trabajamos. Mi abuela se levantaba a las 4 de la mañana a poder hacer los jarabes. Llegaba en aquel entonces, en mula, llegaba la leña para poder meter a los hornos de barro. Y yo tengo esas experiencias. Yo fui uno de los nietos que tuve esa oportunidad de estar muy de cerca con ellos. Entonces, insisto, para mí fue referencia que hasta la fecha, después de, pues no sé, 50 y tantos años, 55 años, pues lo tengo más que presente, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, eso fue parte de una formación de lo que hoy en día estoy intentando hacer, ¿no? Porque todavía creo que todavía no termino siendo la mejor versión, ¿no? Pero en eso estamos, precisamente junto con mis hijos. Entonces, ¿iniciaste dónde? Dentro de la escuela, antes de salir, yo ya estaba estudiando y trabajaba. Entro a trabajar a Bachoco. Por ahí había una oportunidad de irme a una siderúrgica como ingeniero industrial. Sin embargo, sale la oportunidad en Culiacán, ahí mismo, para trabajar en Bachoco. Y bueno, y ahí agarro, pues Bachoco hasta la fecha sigue siendo una de las empresas más importantes de Latinoamérica en el tema de la producción de pollo y de huevo, y ya de otros derivados. En ese momento también ya era una empresa muy importante, y para mí fue una de las mejores escuelas. Estuve casi 10 años trabajando ahí. Bachoco me becó precisamente para empezar a estudiar la maestría, con un compromiso bien interesante. Fíjate que en aquel entonces ahorita seguramente hay esquemas distintos, pero según la calificación que yo tenía en las materias, era el porcentaje de apoyo de la beca que tenía con ellos. Es decir, si yo sacaba 10 en la materia, pues no pagaba, o sea, me pagaban el 100% de la. Si sacaba 90, yo tenía que pagar el 10%. Si sacaba 80, yo pagaba el 20%. Pero si sacaba abajo de 80, yo tenía que pagar el 100% de la materia, ¿no? Entonces fue un tema bastante interesante. Y eso pues me obligó, lógicamente, a tener un compromiso a terminar precisamente con la empresa. Yo dentro de Bachoco, pues ya empecé a recorrer mucho el país. Estuve viviendo un poquito de tiempo en Celaya, en Hermosillo, en Tijuana. Me tocó abrir mercados en Chihuahua, San Luis Potosí, en la misma Ciudad de México. Y todo eso fue siendo parte precisamente de los retos yo que cada día me podía ir encontrando en esa parte empresarial, ¿no? Digo, haber incursionado al inicio de tu carrera profesional en Bachoco está bien interesante, y la verdad muchos retos, y conocer mucho del sector empresarial, y sobre todo de una empresa con tal dinamismo. Pero ¿cómo fue ese momento donde después de 10 años de trabajar en esa gran empresa decidiste dar el giro y venirte a una empresa chiquitita, con un gran liderazgo del ingeniero Pablos, que es el del Lácteos La Joya? Sí. Pero sí apostarle a venirte en ese entonces, La Paz es de una dimensión pequeña a nivel de otras ciudades del país. En aquel entonces todavía más pequeño todavía. Sí, yo conocía La Paz en referencia un poco más en viajes de paso, ¿no? Llegaba a La Paz porque había vuelos que hacían escala aquí, y de repente, pues de chavo, alguna vez fuimos a Los Cabos,
Y no es lo que pues hoy en día sabemos y conocemos lo que es en el caso de La Paz y Los Cabos, ¿no? Y el resto del estado. Entonces, estando yo en Hermosillo, en Bachoco, precisamente en una posición bastante importante, viene una invitación del grupo de la familia Pablos para prácticamente empezar a desarrollar un negocio, que era el negocio lechero. En ese momento, en el estado, se consumía prácticamente puro producto americano. Había leche suiza, te recordarás, claro. Prácticamente es el 90%, el 95% del consumo de la leche era leche americana, ¿no? Se traía básicamente la familia Aramburu en sus supermercados, la familia Rufo en los SC. Ellos eran los que importaban precisamente esa leche y era lo que conocíamos aquí. Entonces, cuando viene el reto, se compra por parte de la familia el rancho en Vizcaíno por un tema agrícola, porque hay una superficie agrícola ahí que en su momento se trató de desarrollar. Ya habían unas vacas, el negocio lo había empezado un ingeniero Pons de Ensenada, precisamente, y tenía un negocio muy chiquito, se producía alrededor de 1.500, 2.000 litros de leche diarias, prácticamente todo era en cartón, y lo que se producía se consumía solamente ahí. De repente se llenaba, ahí en Vizcaíno. De repente se llenaba, es decir, dejaban una pequeña producción, se llenaba un camión y se lo traían a La Paz. Ese camión se paraba en una esquina y abría las puertas y vendía. Sí, claro, sí. Y todo se manejaba con hielo, ¿no? Prácticamente. Estoy hablando hace más de 30 años. Entonces, cuando la familia Pablo dice, oye, pues vale la pena ver la posibilidad del desarrollo de este negocio. Entonces, en ese momento buscan a un director para poder tratar de empujar el desarrollo. Entonces, éramos los directores, el de producción y el de operaciones, ¿no? Que era tu servidor. Esa parte de operaciones a mí me tocaba todo el tema comercial, desarrollo de negocio, y la parte de logística. Entonces, pues yo me arrepentí, inclusive en primer vez de haber tomado la decisión de haber venido a La Paz, porque después de haber estado en una empresa tan grande como Bachoco, donde corporativamente era todo un tema, inclusive me tocó el inicio de la empresa en la salida a bolsa, ¿no? Y cuando salimos a bolsa en Bachoco, pues hay procedimientos y procesos que tienes que cambiar, todavía más institucionales de lo que normalmente son, ¿no? Entonces, cuando hay una plática con la familia Pablos de venirse este reto acá, pues bueno, mucho tuvo que ver precisamente el caso de mi esposa, que ella tenía amigas de aquí que había coincidido con ellas en alguna escuela estudiando. Y yo creo que ella era la que veía el potencial que tenía precisamente para nosotros como familia poder venirnos a un lugar como este. Pero bueno, cuando yo llego, pues no había ni la calle, la avenida Obregón, por la Volkswagen, toda esa parte de la entrada del aeropuerto, no estaba pavimentada. No estaba pavimentada, o sea, no había cines. Y yo decía, ¿qué estoy haciendo aquí, no? Después de haber de haber cambiado una decisión de salirme yo directamente de Bachoco, ¿no? Me pesó mucho en su momento, pero después entendí precisamente cuando uno es de fuera. Yo me he cambiado, he vivido en 5 ciudades diferentes. Hoy en día ya tengo más tiempo fuera de mi ciudad natal, que es Culiacán. Cuando yo me voy de Culiacán, me voy diciendo, bueno, al rato regreso, ¿no? Y la verdad es que la vida te va marcando retos y te va poniendo nuevos destinos en los cuales pues yo creo que lo más importante uno pueda realmente aprovecharlos, ¿no? Y cuando entendimos que estas tierras tenían una gran capacidad de poder nivelar tu condición de vida con tu familia, poder crear una familia juntos, pues la verdad es que lo que hicimos fue apostarle para que esto funcionara bien, ¿no? Y aquel negocio que traía 2.000, 3.000 litros diarios de leche, lo pudimos llegar a hacer hasta un poquito más de 100.000 litros de leche diario. Nos convertimos en aquel momento, en el caso de Leche Caracol, terminó siendo la empresa más importante del estado. Nos movimos a Baja California Norte. De hecho, el grupo compró una empresa en Mexicali. Entramos en Ensenada, entramos a Sonora con algunas otras marcas. Llegamos a tener pues prácticamente más de 150 empleados. Realmente tuvimos una posibilidad importante. El crecer de 1.500 litros al día a 100.000
Sí, fue todo un proceso. ¿En cuánto tiempo lo lograron? No, normalmente tardamos alrededor de 10 años en llevar un negocio. Normalmente los negocios tienen un proceso de maduración entre 3 y 5 años. Difícilmente antes, tendrá que ser un negocio muy disruptivo, a lo mejor un negocio de servicios te puede generar mucho más, ¿no? Pero aquí lo que había era una gran oportunidad. Imagínate que todo el mercado, por el tamaño que fuera, por más chiquito que fuera, pues prácticamente nada era el consumo local, ¿no? Todo era el consumo de afuera. Entonces, al momento que podemos armar un modelo de negocio que nos ayude a acercarnos con toda esa oferta que había, no había esos Oxxos que ahorita existen, pues eran tienditas, ¿no? Y había que llegar con todas las tienditas para poder dar ahorita le llamamos la última milla, pero era más que todo una estrategia de servicio y entender que en este estado los indicadores son muy diferentes al resto del país, pues, ¿no? Aquí la logística, la densidad te marca una condición, una posición diferente, pues, ¿no? Tu gasto y tu gasto, sobre todo de distribución, es mucho más alto que en cualquier parte del centro del país, ¿no? Simplemente... Por las distancias, ¿verdad? Y la densidad. Y por la densidad, o sea, en una colonia en la Ciudad de México puedes tener 1 millón de habitantes, ¿no? Y a lo mejor en 20 kilómetros en la redonda. Pues aquí no, ¿verdad? Aquí tienes 1,100 kilómetros y no tienes pues 200 o tenías en aquel entonces 200,000 habitantes, ¿no? Correcto. Entonces imagínate lo que costaba llegar a cada uno, ¿no? Entonces, y había que ser competitivo. Y mucho de ese modelo, hablando en el tema de la leche, se define de una manera muy consolidada cuando la misma producción y el mismo proceso de pasteurización estaban juntos. Es decir, de un lado las vacas produciendo la leche y del otro lado pasteurizando el proceso de la leche. Y eso le dio a Caracol, que hasta la fecha lo sigue teniendo, una condición de calidad que ninguno de los productos, inclusive de Estados Unidos, le podía llegar a lo que llegamos a tener. Qué interesante. Aparte de que, lo que es el saber crecer y crecer bien y con buen liderazgo, que tú estabas al frente de esta empresa, pero estamos hablando de que también cuántos empleos generaron en esa época, porque pues, al principio casi no había muchas empresas. Estaba en aquel entonces Aerocalifornia, seguramente tú recordarás más que yo, el mismo Aerocalifornia, estaba Baja Ferry formado de una manera muy importante. Si ahorita la parte del gobierno es importante, en aquel entonces todavía era más, ¿no? O sea, el mayor empleador. El mayor empleador en aquel entonces por mucho era el gobierno, ¿no? La parte del desarrollo hotelero ya iba empezando en el caso de Los Cabos. Aquí todavía no teníamos, ¿no? Aquí todavía estábamos muy locales, ¿no? Los Arcos, el Perla, todavía no crecíamos de una manera importante como ya lo han venido haciendo ustedes ahí dentro del mismo Emprotur. Entonces, entonces sí fue, insisto, fue un reto para poder llegar y ser negocio, ¿no? Porque al final de cuentas, si lo haces y no eres negocio, pues no hay ningún sentido, o sea, no tiene ningún sentido, no puedes trabajar nada más para dar empleos y para... Exacto, o sea, tiene que haber un equilibrio. Eso es un tema, un equilibrio en cualquier organización, en cualquier negocio, por más chiquito o grande que sea, para poder buscar precisamente el desarrollo, el crecimiento y el valor a cada uno de ellos, ¿no? ¿Y cuántos empleados tenían? En aquel entonces eran un poquito más de 150 empleados. Llegamos a tener más de 100 rutas de distribución. Hoy en día el negocio cambió, se abrieron mercados de manera diferente, pero bueno, ese es otro tema, ¿no? En su momento, creo que se aprovechó muy bien esa parte de desarrollo, ¿no? Siempre lo he dicho, ¿no? El caso de la baja en el tema comercial termina siendo como una especie de laboratorio. Uno termina aprendiendo y entendiendo que no todo lo que funciona en el centro funciona aquí. Tenemos que ir tropicalizando algunas decisiones y los tiempos son distintos. El retorno de inversión, la recuperación de las inversiones en negocios aquí seguramente puede ser mucho más lentos que en cualquier otra parte del país, dependiendo de la categoría que estés, ¿no? En el tema de servicios es diferente, pero en el caso del sector primario, como éramos nosotros, en el caso de leche Caracol, así fue, ¿no? Teníamos competidores, te digo, primero los de Estados Unidos, luego los del centro del país, de echar a Guadalajara. Por eso somos un estado netamente importador de productos, ¿no? Sí, yo creo que siempre, fíjate que fue un reto dentro de trabajar mucho con las autoridades. Siempre decíamos, tenemos que ver la forma
de cómo podemos producir nosotros dentro de este gran escenario, ¿no? Y me decían, oye, me acuerdo muy bien una vez sentado con uno de los socios de Sello Rojo, del lechero de Sello Rojo en Guadalajara. Me dice, oye, Carlos, pues yo no sé cómo le hacen allá. Me dice, aquí que llueve todos los días y tenemos pues todos los pastizales y toda esa parte, le batallamos en la producción de leche y ustedes que no llueve nada allá en el desierto. Bueno, ese es parte del reto. Y te puedo decir que sí se puede, ¿eh? Es el mismo tema con el agua, y así como en su momento, y hoy en día lo tenemos, hay una serie de productores muy importantes, no solamente en el sector pecuario, sino te puedo decir en la parte en agrícola, hay productores muy, muy importantes, ¿no? Muy importantes, que poco a poco se van formando, no solamente como productores, sino como empresarios. Que esa es la diferencia. Muchas veces el producir por producir no te lleva a ser el mejor negocio. Entonces, sí es un tema también de formación, donde muchas veces la gente que viene de fuera, que te aprieta y que hace la competencia fuerte precisamente contigo, hace que tú entres en revolución y que puedas entender y darle valor de una forma diferente, ¿no? Pero tú no puedes dar lo que no tienes. Entonces, el primero que se tiene que preparar es el que está al frente del negocio, ¿no? Ahora, hablando de preparación, dices que también te formaste en el IPADE, ¿no? ¿Fue en ese momento que estuviste ahí en el Electro de la Joya con el IPADE? Fíjate que el tema del IPADE para mí fue un tema muy, muy importante. Digo, yo estando ya aquí directamente en el proceso, hay por ahí una invitación de parte de un gran amigo de nosotros para poder entrar a la Canaco. Yo entro a la Canaco y tengo la oportunidad de ser presidente de la Canaco. Cuando yo llego a ser presidente... A ver, pero antes de eso. Es que ahí sale el IPADE. ¿Por qué entraste a la Canaco cuando estabas al frente de un grupo empresarial y dices, ¿a qué me meto en situaciones de política empresarial y demás? Me dedico a allá y no le entro a algo ya más público, ¿no? ¿Por qué? Claro. Fueron dos cosas y lo voy a decir así directamente, ¿no? En aquel entonces, primero no había nadie que quisiera hacerlo, ¿no? O sea, no querían ser responsables o entrarle pues a una carga que fuera en ese sentido, ¿no? Yo prácticamente venía llegando, ya tenía 5 años prácticamente que había llegado, que estábamos, ya el negocio empezaba a funcionar de una manera importante, pero para mí fue clave para entender cómo funcionaba el empresario local, ¿de acuerdo? De ahí era partir y poder poco a poco ir, independientemente de la relación que podíamos ir teniendo con los empresarios locales, era entender cuál era el origen y por dónde comercialmente se tenía que mover esto. No, acuérdate que esto fue zona libre, hablando del estado zona libre muchos años, y la mayoría de los empresarios, pues el modelo de ellos era muy distinto a lo que entendíamos nosotros, ¿no? Y a mí el entrar a la Cámara me ayudó mucho precisamente a entender parte de ese origen de cómo pensaba un empresario sudcaliforniano y cómo podíamos precisamente llegar a ser a integrarnos junto con ellos, ¿no? Esa era parte de un tema. Y allí fue donde empezaste la formación. Entonces, ¿no? Cuando yo estoy en la Canaco, parte de esa formación de la que te estoy hablando, yo siempre soy un creyente en todo ese tema de formación. Hasta la fecha sigo estudiando. Y sale un programa, el IPADE tiene 2 programas de manera importante. Uno es los programas de alta dirección, tiene unos programas de maestrías que se llaman MEDEX, otros programas de alta dirección que son para directores generales y para dueños. Y hay un programa más abajo, básico, que es para gerentes y para jefes de operación y para dueños de pequeños negocios, que se llama ICAMI. Pero el esquema es prácticamente similar o el mismo. Entonces, yo lo que hago es que busco precisamente a quien está encargado del ICAMI en Culiacán, que terminamos siendo muy buenos amigos, y lo invito para que pudiéramos jalar el programa mediante la Canaco aquí en La Paz. Entonces, en aquel entonces ese programa del ICAMI costaba 70,000, 80,000 pesos. De hace 15 años. No, hace 25 años. O hace 20 años. Costaba 70,000 pesos. Entonces me decía, oye, la única manera de que podamos traer el programa acá, porque los maestros pues venían de fuera, no eran maestros que aquí pudiéramos nosotros aprovechar, ¿no? Entonces me decían, la única manera que pudiéramos nosotros es que tú tengas un grupo de 30
entre directores y empresarios. Para eso me tienes que asegurar de que van a estar los 30. Entonces, fue una gran experiencia, fue un reto para mí. Yo visité un poquito más de 90 empresarios amigos para poder venderles el proyecto del ICAMI, porque para poder pagar esa cantidad de dinero, en aquel entonces y hasta ahorita también sigue siendo algo importante, pues no era fácil, ¿no? Conseguimos un grupo de 25 y con 25 arrancamos. De esos 25, 5 eran del grupo de Leche Caracol. Insisto, muy creyentes nosotros en el tema de la formación, pues no. Y partiendo de eso, hubo algunos empresarios que hicimos una especie de testing, o sea, vamos probando y a la segunda o a la tercera sesión decides si te quedas o no te quedas, ¿no? Pero después de eso te puedo decir que fue un gran éxito. Tuvimos 8 o 9 generaciones aquí en La Paz. Wow. Los programas eran de 9 meses. Y bueno, y el ICAMI funcionó solo, es decir, empezamos con Canaco, pero después, lógicamente, ellos de manera independiente hicieron su programa. Ya hubo un programa de LIPAD directamente en Los Cabos, creo que hubo 5 generaciones. Pero bueno, así es como yo empiezo precisamente. ¿Y si le ves un parteaguas? O sea, entrar a un esquema así de... A ver, nosotros estamos, cuando menos en mi generación y que es la tuya, estamos acostumbrados a un modelo educativo pues mucho más retórico, mucho más didáctico, ¿no? En el sentido de aprender libros y entender cosas, ¿no? Normalmente estas escuelas vienen de modelos de escuelas de negocios como Harvard, como el MIT, pero son escuelas de negocios, o sea, te enseñan a tomar decisiones, ¿no? Y me acuerdo muy bien de un caso que se tuvo aquí de uno de esos empresarios que entró al ICAMI y me decía, pues, oye, dice, con aprender a tomar decisiones empecé a cambiar mi negocio, ¿no? Y no te garantiza que precisamente esos negocios sean exitosos, pero te empiezan a dar una base precisamente de desarrollo, ¿no? Yo entro a los programas de continuidad en Guadalajara, en el IPADE, digo, después de haber de tener yo mi título de alta dirección, yo lógicamente entro a esos programas de continuidad, que también tienen un costo, y son una vez al mes, y siempre que digo, bueno, voy a meterme, lo he venido haciendo por 9 años seguidos, consecutivos, y siempre que voy a la primera clase, digo, qué bueno que lo hice, porque esto es tan dinámico en el mundo, ¿de acuerdo? Que cada vez empieza a ver cosas diferentes. El tema del factor humano, que es un tema importantísimo aquí en el Estado, donde hoy en día nos hace falta mucho más mano de obra, mucho más cabezas, con un perfil que vayan más allá de la necesidad de hacer las tareas diarias. Sí, poder tener, no importar gerentes, sino realmente formar gerentes, que sí se puede hacer, y nosotros lo hicimos en Leche Caracol. Al final del día hice yo una pausa dentro de ese proceso de Leche Caracol. Di una clase precisamente en mercadotecnia en una universidad, precisamente para ver si yo podía reclutar empleados ahí, porque en su momento sufrimos lo que era el crecimiento. Cada vez que tú creces, el principal problema es que no tienes gente para poder crecer. Uh-huh. Y eso seguramente lo tienen todos los negocios, ¿no? Voy a crecer, voy a poner más sucursales, voy a hacer otro hotel más grande. Pues el primer tema que viene a la mente, más que el dinero, es precisamente el tema del recurso humano. Entonces, para mí esa es la diferencia de quienes van a poder crecer y desarrollarse de manera exitosa, el que tenga la capacidad de tener el mejor elemento humano y que tenga la capacidad de retener a su mejor gente dentro de las empresas, es el que va a hacer la diferencia. Sí, es un lugar, lo mencionaste al principio, de una gran calidad de vida para formar familia y demás, pero el gran reto, hoy por hoy, lo que estamos viendo es personal comprometido, que tenga capacidad de más. Lo hay, porque en La Paz hay mucha capacidad. Mucha capacidad. Pero bueno, ese es uno de los grandes retos que tenemos, ¿no? Y luego, por alguna razón, lo de Leche Caracol ya no fue, respondía a tus intereses, a tus
porque estuviste un periodo corto como regidor. A ese tema no le vamos a entrar, pero sí hay entre estar ahí en el sector público por primera vez en tu vida, en una especie de regiduría que ha de ser bien interesante, también hubo cambios en el mercado de la leche, ¿no? Sí, digo, el tema de la función pública es algo diferente, alcanza para otro podcast que seguramente será muy interesante. Creo que ahí te puedo decir que profesionalmente en ese espacio de la función pública han sido mis experiencias más importantes que he tenido en la parte de la formación profesional, pero creo que eso lo dejamos para otra ocasión, ¿no? Las empresas no solamente cambian en el mercado, cambian internamente en las estructuras de familia, de socios. Una empresa la pueden vender o no la pueden vender y vienen las siguientes generaciones y los mercados empiezan a cambiar, definitivamente. Entonces, todos en la vida creo yo que tenemos tiempos y ciclos, ¿no? Y ya teníamos 20 años nosotros. Precisamente en un gobierno se abre el mercado de manera importante y nosotros dentro de la producción de la leche teníamos muy bien referenciado junto con el gobierno para que cualquiera que pudiera venir a vender leche aquí al Estado se convirtiera parte de la estructura de producción del Estado. Es decir, no es la misma aquel que produce en la Ciudad de México o en Torreón o en Guadalajara o en Mazatlán y que le cuesta precisamente en relación a que tiene un costo de producción mucho más chico, la mitad de lo que te puede costar aquí, y venga y se traiga el producto y lo remate. ¿De acuerdo? Entonces en ese momento pierdes el sentido de un crecimiento de adentro hacia afuera. Para mí la parte más importante es que económicamente los estados, la parte más importante es que crezcan de adentro hacia afuera. Claro que no necesariamente es así siempre tendrás que venir a recibir inversiones importantes que puedan venir de fuera. Entonces, cuando estábamos en esa parte de participando precisamente con los productores, con todos los productores del estado, decir, oye, quien venga de afuera se tiene que convertir en parte de producción del estado. Y eso el gobierno en aquel entonces, pues tuvo la visión junto con nosotros y nos apoyó. Entonces venía una empresa como las de Guadalajara y dice, oye, pues yo quiero meter 500,000 litros de leche aquí al estado. Ah, perfecto, le decíamos, pues bienvenido, porque yo traigo un producto que puede ser mejor que el que se está vendiendo aquí. Pues os ha encantado la vida, nada más que te pedimos que seas parte de la producción. No todo, pero una parte si no la produces así, si no la produces tú, que te sientes con 10 productores, con pequeños productores, para que esos 10 productores tú los enseñes a producir, les pongas un centro de acopio, le des toda la tecnología y seguramente el Estado va a ir creciendo de manera importante. ¿De acuerdo? Entonces, en ese momento se hacían para atrás porque lo que querían era solamente vender. Entonces, pudimos mantener esa posición. Entonces, como no les convenía porque económicamente ya era invertir dentro del Claro. sistema de producción. Era otro esquema. Decía, no, pues mejor no entro, ¿no? Entonces, nosotros nos obligábamos a poder seguir creciendo. Pero sí llegó un gobierno donde lo liberaron. Sí, entonces llega un gobierno nuevo. ¿Que fue con Marcos? Fue cuando llegó Marcos, exactamente. Y Marcos Covarrubias. Marcos tiene una visión diferente y abre completamente. Y es que el Estado siempre ha estado abierto. Digo, eso yo creo que no se puede hablar nunca de monopolios ni de condiciones. Hay que entender cuál es el desarrollo y la economía del Estado para saber cómo puedes involucrar a esos que vienen de afuera, ¿de acuerdo? Para que el Estado genere valor en el crecimiento de los que llegan de afuera. Y yo creo que es ahí donde viene esa diferencia. Entonces, llega el momento en donde dicen, oye, no hay ninguna condición para que estos que puedan venir de afuera, pues realmente vendan comercialmente lo que se tenga que vender. Entonces, pues en ese momento todo el sector, no solamente Leche Caracol, todo el sector empezó a mermar. Y ahí es una afectación muy grande, ¿no? Porque es al productor, al distribuidor, esa cadena, ¿no? Esa toda la cadena. Inclusive el perfil de los productos empiezan a cambiar, porque lógicamente en el centro del país están acostumbrados a consumir productos muy distintos a los que tenemos aquí, ¿no? Nosotros
Aquí siempre hemos estado aquí particularmente en Baja California Sur, una referencia de calidad de productos de las más altas. Porque venía de Estados Unidos, ¿no? Porque venía, o sea, la cultura que teníamos es que todo venía de Estados Unidos, ¿no? Desde la ropa hasta los alimentos. Entonces, siempre la referencia es que quien llegaba aquí tenía que poner condiciones de las mejores en el sentido de calidad, ¿no? Entonces, llegas con productos que son mezclas, polvos y todo lo demás, que lógicamente que son productos bastante, con bastante perfil para una necesidad muy grande que se tiene en la población, pero tú no puedes competir con eso, ¿no? Entonces empieza a cambiar el modelo empieza a cambiar y hay un desarrollo, se decide en ese momento cambiar un poco más el modelo de Caracol. Y en aquel entonces se empieza a desarrollar mucho los derivados, sus productos, yes. El yogur, los quesos, algunos productos con sabor, tratando precisamente de poder contrarrestar la caída que podías empezar a tener en esa parte de producción, ¿no? Yeah. Entonces, así es como se empieza a dar. Vienen también cambios generacionales de la familia. Entonces, empiezan a cambiar prioridades, empiezan a cambiar modelos. Entonces, después de 20 años, yo tengo una invitación precisamente para una dirección donde una familia, así como la que fue, la verdad es que yo le debo todo prácticamente a la familia Pablos en ese sentido. Y estoy más que agradecido y siempre reconoceré ante ellos precisamente la posición que yo tuve. Pero, pues llegó el ciclo, terminó, viene una invitación nueva, precisamente de una familia en Guadalajara, en un ramo ligado, no igual al que yo estaba. La familia en Guadalajara estaba en un proceso de institucionalización. A mí ya me había tocado ese proceso de institucionalización aquí con el grupo de La Joya. Entonces me invitan como un director general externo para el grupo y me voy a Guadalajara, aprovechando ya que mis hijas empezaban a estudiar ya su carrera allá en Guadalajara. Entonces ya fueron 9 años formidables en Guadalajara, 9 años en Guadalajara. Y esa empresa que es Reaxa. Es Reaxa, ajá. Es de los líderes a nivel nacional. Sí, Reaxa es la empresa más importante, más grande en el tema de la refrigeración y aire acondicionado. Del país. Del país. Y bueno, y tengo esa oportunidad y como te decía, ¿no? Pues los mercados son distintos y para empezar la cancha ya pues no era regional, no era nacional e internacional, porque nosotros empezamos a tener proyectos, me tocó empezar a dirigir proyectos a nivel nacional y a nivel Centroamérica y a nivel en Estados Unidos. Entonces, hay proveedores de Asia, proveedores de Europa, en donde la condición y cómo funcionan ellos es muy distinto de lo que estábamos acostumbrados, ¿no? Pero tuviste oportunidad de contrastar la vida, que seguramente tus hijos estaban felices allá porque estabas con ellos ahí en la universidad. Sí. Pero al principio no estaban tan felices, pero extrañaban mucho La Paz. Pero esos años que estuviste allá, sí contrastaste la vida que dejaste en La Paz con esa calidad. Digo, hablando del destino La Paz, de este programa que hablamos de gente que ha contribuido mucho a nuestra ciudad, pero también cómo esos personajes ven La Paz y tú tuviste el contraste de irte a Guadalajara y decir, ¿fue mejor o extraño o cómo lo tomaron tú, tu esposa, tus hijos? Fíjate que volviendo al tema, ¿no? En el tema del desarrollo profesional, creo que fue un gran paso haber salido a mercados mucho más grandes y Guadalajara creo que era la mejor posibilidad, que yo no lo sabía hasta después. O sea, yo llego a Guadalajara por la invitación de manera directa. Tenía otra invitación para irme a Sonora con un grupo gasolinero importante, el más importante en la zona de Nogales, de la frontera. Pero decidimos tomarla de Guadalajara. Y luego me doy cuenta de que pues, es una gran ciudad. Partiendo del tamaño, el nivel de empresarios, el nivel empresarial que hay allá, el nivel de negocios. Y eso me empieza a dar un complemento en la formación que yo no alcanzaba a ver, pues no. Por eso es importante a veces salir, ¿no? Y entender que los mercados funcionan diferente en escenarios distintos, ¿no? Sobre todo en mercados diferentes. Entonces, lo que fue es seguir aprendiendo y seguir consolidando precisamente todo esto para que el día de mañana esto pudiera empezar a
a generar modelos todavía de mucho más valor aquí en La Paz, porque yo cuando me voy, yo ya había formado 2 negocios, uno de ellos, 3 negocios, 2 de ellos pues no me fueron tan bien, pero uno hoy en día está consolidado, yo tengo una sociedad con 3 buenos socios. ¿Ese cuál es? Eso es el de recolección de basura. ¿Cómo se llama? Ecología de Movimiento. Okay. Es un negocio que ya tiene un poquito más de 14 años, que 15 años. Muy consolidado. Ha sido un laboratorio para mí, precisamente haciendo toda esa parte financiera y de compromisos de socios, porque no es fácil tener una sociedad. La mayoría de los negocios no crecen porque no sabemos asociarnos. Creo que aquí hicimos un buen ejercicio hasta la fecha. Digo, espero que así siga. Hemos podido hacer un buen complemento los 4 socios, pero es muy difícil. Entonces esa parte, hoy en día es un negocio muy sano, muy chiquito en su condición porque son concesiones solamente al municipio. No puedes salir fuera del municipio. Si quieres ir a otro lado, pues hay que pedir una concesión. Una concesión diferente. Tenemos inversiones muy grandes ahí. Pues nada más un camión vale más de 2 millones de pesos. Entonces tenemos alrededor de 9 camiones con una estructura un poquito cerca de los 30 empleados, y tratando de dar muchos empleados, precisamente entendiendo que es un negocio muy difícil. Pues imagínate, es un negocio de servicio de todos los días, hay que recolectar, entonces, pero bueno, ahorita esa empresa en el sector privado, fuera de las nacionales, porque hay aquí una empresa nacional muy importante en ese sector, pero fuera de las nacionales somos la más grande nosotros de manera local. Entonces, y es eso, como te digo, ¿no? Es un poco ir generando valor a un modelo de negocio, viendo precisamente hasta dónde más podemos llegar. Ahorita en ese negocio estamos diversificando, estamos abriendo un pequeño portafolio, haciendo otras cosas diferentes, tratando de darle un poquito más de valor a todo eso, ¿no? Sí, pero es el resultado de todos los años que has incursionado en el sector empresarial y lo que has aprendido y demás. Correcto. Y terminando esta etapa en Reaxa, decidiste apostarle, porque fue una apuesta, a otro grupo empresarial que quería incursionar en Baja California Sur. Sí. Que es el Florido. Qué barato. Qué barato. Qué barato. Dijeron, acá el anuncio. Ahí, a fuerza, qué barato. Fíjate que dentro de todo ese proceso profesional, yo estoy en algunos consejos de administración. Esa misma formación que me ha ayudado es estar en algunos consejos de administración. Y casualmente el Florido se convirtió en un cliente de Reaxa, precisamente por el tema de los cuartos fríos. Entonces, en ese acercamiento comercial que en su momento tuve la oportunidad precisamente de poder interactuar con los socios, ¿sí? Y a veces llegamos un poquito más de esa parte comercial, ¿no? De repente, oye, fíjate que quiero invertir en este negocio, ¿tú qué opinas? Y bueno, pues uno da su opinión, ¿no? Y oye, hay que hacer este análisis para ver si te sale, y de repente, pues ahí más o menos tomaban en cuenta algo de lo que entramos. Ellos sabían, lógicamente, el origen de tu servidor aquí en Baja California Sur. Y el grupo es un grupo muy importante, un grupo familiar muy importante allá en Baja California. Tienen un poquito más de 30 años ya en el mercado. ¿Cuántas tiendas tienen allá? En toda Baja California tienen 60 tiendas. 60 tiendas. Y aquí ya vamos a tener, tienen 61 tiendas. Y aquí, ya en Baja California Sur, la próxima semana inauguramos la número 3, que con eso serían la número 64 en el grupo, pero dentro del estado la número 3, que es en Ciudad Constitución, que por cierto, pues están invitados toda la gente del Valle que están escuchando aquí el podcast. Cuando el día 15 salga el podcast, igual se está inaugurando casi la tienda. Pues ojalá lo saquemos antes. Pero lo vamos a sacar antes para que puedan tener oportunidad ya. De hecho, ahí estamos, en paréntesis, un proceso con algunos productores locales para tratar de darle participación directa. Pero fíjate que está interesante porque el comparativo, tú decías, aquí son condiciones distintas, Baja California Sur se comporta diferente por su mercado, por su lejanía, por su densidad y demás, pero yo te escuchaba de que el comportamiento de las tiendas van a la par que sus tiendas, o sea, que ya con muchos años de
de historia en Baja Norte, ¿no? O sea, ¿es así? Sí, nomás me regreso un poquito al tema. Cuando tengo esa relación con los socios, viene, pues como cualquier otro negocio, o sea, y eso es una regla natural en la vida, ¿no? Cuando los negocios dejan de crecer, empiezan a decrecer. Así de sencillo, se empiezan a morir. Entonces, cualquier negocio o cualquier condición económica siempre tiene que tener una posibilidad de seguir creciendo. Y no es la excepción en el caso de ellos. Ellos ya están, no digo, pues están saturados, pero ya están congestionados en algunas zonas en Baja California Norte. Y dijeron, ya hay que salir, hay que emigrar a otro estado, hay que aprender a trabajar en otro estado. Y lógicamente por las condiciones de Baja California Sur, se decide hacer las primeras tiendas aquí en La Paz. Cuando deciden ellos, me hablan a mí, sabiendo un poquito toda la experiencia que yo he tenido acá, y nos venimos, yo les ayudo fuera todavía del tema del Florido, del grupo, a buscar terrenos, a encontrar oportunidades. Se compran 2 terrenos y ya antes de empezar a construir me hacen una invitación ya formal para yo venirme como director de expansión del grupo. Entonces, prácticamente tengo un poquito más de un año que yo me regreso de Guadalajara, renuncio a la posición de director general en el grupo Jan Reaxa. Igual pues no hay más que agradecimiento con la familia Martínez por todo lo que pudimos hacer juntos, por esa gran oportunidad que nos dieron. Llevamos 5X el crecimiento del grupo en los 9 años, 5X en los 9 años que tuve la oportunidad de estar ya junto con ellos. La verdad es que ellos con una gran visión empresarial, pero pues yo me quería regresar a La Paz, pues, ¿no? Al final de cuentas. O sea, ganó más la. Sí, yo me quería regresar a La Paz. Y tu esposa también. Ella más que yo. Entonces, y bueno, yo creo que pues siguen siendo momentos de oportunidad, un modelo completamente diferente, mucho más dinámico del que yo estaba acostumbrado a este negocio de retail. Hoy en día ya tenemos 2 tiendas. La primera que abrimos es la que está en la Avenida Jalisco. Y bueno, más para tener una referencia, cuando abrimos la tienda, el día que abrimos la tienda, que fue el 15 de octubre, tuvimos que cerrar la tienda por el aforo. O sea, no hubo forma de, o sea, era tal la expectativa que se tenía. Es la sucursal en aperturas en la historia de todo el Florido que ha vendido más en el día de la inauguración. Y estamos hablando de precisamente pues competencias con ciudades, con Tijuana, con Mexicali, con Ensenada, de manera importante, ¿no? Entonces, estamos posicionados en un ranking, las 2 tiendas de aquí de La Paz. ¿Y a qué lo atribuyes que tenga, no sé, ese desempeño en una tienda aquí en La Paz comparado con lugares tan potentes económicamente como Mexicali, como Tijuana, como Ensenada? Es el modelo de negocio que trae el grupo, hablando del Florido. Es el modelo que ha venido a dar una oferta distinta. Mira, cuando llegamos, Agustín, yo creo que las demás cadenas, porque la verdad es que todas son más grandes, hablando de las nacionales, pues son más grandes que el Florido. Independientemente que el Florido sea grande en Baja California, pues todas las que están aquí son más grandes a nivel nacional, ¿no? Claro. Entonces tienen más fuerza en todos los sentidos. Pero cuando llegamos aquí, todas las cadenas empezaron a voltear a vernos y resulta pues que todos estaban en una zona de confort. Entonces los precios que tenían, pues a lo mejor estaban muy estables, estaban muy de acuerdo entre todos, pues, ¿no? Entonces llegamos nosotros y nosotros pues no nos pusimos de acuerdo con nadie, simplemente llegamos a hacer lo que sabíamos hacer, ¿no? Y esa parte pues empezó a generar una referencia. Y hoy en día pues prácticamente el resto de las cadenas bajaron sus precios. Y eso es bueno precisamente para toda la comunidad, ¿no? Al final del día, el Florido tiene una oferta que va a un sector, y que ese sector lo está aprovechando muy bien, y que tenemos una obligación nosotros dentro de la cadena, cada vez ser mejores y poder ir ajustando lo que en su momento se nos va quedando suelto, ¿no? Aparte tienen características, la verdad, que yo no había visto en ningún otro supermercado que vendan
carnitas adentro del súper y que puedas comer tus tacos de carnitas adentro del súper, ¿no? Sí. Por cierto, bastante buenas, ¿eh? Sí, carnitas. Digo que competimos contra los del correo, nomás con eso. Con eso les digo a todos, ¿no? Y ahí con eso, en ese sentido, ¿no? La panadería ha sido también un tema muy importante. Muy bueno. Muy importante. Ni se diga, lógicamente, frutas y verduras frutas y verduras y carnes es la ancla más importante que tiene la tienda. Y ahí vamos, gracias a Dios, ahí vamos. La segunda tienda que fue la que se inauguró ahora en febrero, que es la de Vías del Encanto, enfrente ahí por la avenida Mújica, antes de llegar a Pino Payas, ha sido un éxito. Es una tienda mucho más grande. Ya estamos empezando a construir la que va a estar en Camino Real. Esa va a ser la tercera. Wow. Bueno, la tercera en La Paz, la tercera aquí del grupo es ahora la siguiente semana en Constitución. Pues, y ya vamos a Los Cabos. Pues la verdad es que el tenerte o tener personas como tú le dan mucho valor a una ciudad como La Paz, porque le dan valor, le dan profesionalismo y demás, pero a la que debemos de agradecer por lo que estoy escuchando es a tu mujer, porque tu esposa ha sido la que te empujó desde el primer día que tuviste la oportunidad de venirte a La Paz, y ahora de Guadalajara yo creo que fue también la que te empujó de regresarte de nuevo a La Paz. Sí, yo he tenido más visión que yo en ese sentido. Sí, es correcto. Así es, exactamente. ¿Cuál es la fórmula, así como para decir, los jóvenes que están escuchando, cómo le haces para escoger una mujer que realmente te vaya a dar valor a tu matrimonio? Es muy difícil entender esa parte. Yo creo que es más el corazón el que te tiene que ligar para poder tomar una decisión en ese sentido. Y lo demás es complemento, ¿no? Es complemento, porque el reto no es cuando empieza una relación, el reto es mantener la relación, ¿no? Como en cualquier sociedad, ¿no? Al final de cuentas es una sociedad. Pero de repente, pues, en el caso de mi esposa, pues ve cosas que yo no alcanzo a ver, ¿no? Entonces, esa es parte. O sea, la visión es ella. Es como mi consejo de administración dentro de lo que yo hago, ¿no? Así es, ¿no? Exactamente, ¿no? Okay. El tema es hacerle caso, ¿no? El tema es hacerle caso, porque a veces sí recibes información y a veces no la quieres entender, ¿no? Entonces, hoy en día, insisto, ¿no? Trabajamos cada día para poder estar mejor. Siempre se puede mejorar cualquier cosa que tengamos en la vida. Yo creo que eso no hay que dejar de pensar en eso. Qué bueno. Pues mira, a ver, le hago esta pregunta a los que han estado en este podcast. Si tú pudieras dejar una frase grabada en una de las bancas del malecón, que sea Carlos Garzón, así para la posteridad, ¿qué dejarías en esa banca? Yo creo que el tema de la congruencia. Hoy en día, para mí eso es lo más importante, ser congruentes en la vida en relación a lo que dices, con lo que haces, con lo que piensas, con el equilibrio que tú tienes que tener en tu vida, con lo que proyectas a tus hijos, a tu gente que trabaja contigo. Y eso para mí es determinante, ¿no? Hay muchas otras cosas, la pasión y el amor que uno tiene que tener por la vida, por lo que uno hace, siempre buscar crecer en algo, pero ese tema de congruencia yo creo que hoy en día funciona muy bien para los tiempos que estamos viviendo. Creo que estamos perdiendo ese sentido, estamos queriendo ganar por ganar y renunciamos muchas veces a nuestros principios, nuestros valores por ganar algo que a lo mejor no es lo de nosotros. Y rebasamos y cruzamos límites que creo yo que son determinantes precisamente para una sociedad más adelante, ¿no? En este país. Yo sí dejaría el tema de congruencia ahí en la banca, en ese sentido. ¿Vale? Sé congruente en tu vida. Sé congruente. Carlos Garzón. Sí, exactamente. Muy bien. Pues qué gusto. La verdad es que se me fue el tiempo volando. Pues me siento muy orgulloso porque aparte de conocerte, me considero un gran amigo tuyo y admirador de todo lo que has hecho en tu carrera profesional, pero sobre todo que finalmente le hiciste caso a tu esposa y que te hayas venido a vivir a La Paz. Muchas gracias. Gracias, Agustín, y gracias a todos. Otro espacio aquí. Hasta la próxima. Gracias.